¿Dios ama a los animales? ¿Sí o no? ¿Tú qué crees? El día de hoy te quiero contar un testimonio de una gatita y cómo Dios utiliza su situación para hablarme. Esa gata es de mis vecinos. Sin embargo, viene constantemente a mi casa. Cuando estaba cargada, se quedó en mi casa y tuvo sus gatitos aquí. Al poco tiempo, esta gata volvió a quedar cargada. Sin embargo, su dueña no sabía que estaba cargada y la inyectó. Pasó el tiempo, cuando ya calculamos más o menos que iba a tener sus gatitos, una madrugada me despertó y le fui a preparar un lugar acogedor para que tuviera sus gatitos. Sin embargo, cuando desperté y la fui a ver, no había tenido a sus gatitos. Llegaron las 9 de la mañana y me descuidé y se fue. Eso fue día jueves. No llegó día viernes, no apareció ni el día sábado, estaba angustiada y le estuve preguntando a mi vecina por la gata, si había tenido sus gatitos. Y no solo preguntaba, sino que también oraba a Dios para que la cuidara y que pudieran nacer sus gatitos bien. El día domingo me encontraba sola, aproximadamente a las 5:15 de la tarde, cuando miro que la gatita estaba agachada. Y le dije, Misha, ya tuviste a tus gatitos. Cuando miro que le estaba colgando un gatito, la gata abortó. En ese momento me angustié tanto que no sabía ni qué hacer. Empecé a hacer algunas llamadas y entre una de esas llamadas le hice la llamada al veterinario. La verdad que iba a salir algo costosa la operación. Y le soy sincera, en ese momento no tenía el dinero para una operación. Me puse a llorar y oraba a Dios para que Dios me diera dirección qué podía hacer. Hice otras llamadas y al final ya tenía el dinero, pero algo me detuvo y fue preguntarme, ¿realmente esa será la voluntad de Dios que la operemos? ¿Qué hago? Entré a mi cuarto llorando y le pedí a Dios que me diera dirección. En ese momento me hice la pregunta, ¿qué fue lo que Dios me dijo hoy en la mañana cuando leí la Biblia? Y empecé a leer. En la parte del estudio, porque mi Biblia es una Biblia de estudio, en la parte de abajo, de Isaías capítulo 30, versículo 1, me establecía. Cuando tenemos miedo, tendemos a buscar consuelo, consejo y alivio donde sea, y esperamos encontrar una solución rápida para nuestros problemas. En cambio, deberíamos consultar con Dios. El primer error fue de que yo consulté con otras personas y no consulté primero con Dios. Continué leyendo. En Isaías capítulo 30, versículos 18 y 19 dice lo siguiente. Así que el Señor espera a que ustedes acudan a Él para mostrarles su amor y su compasión, pues el Señor es un Dios fiel. Benditos son los que esperan su ayuda. Oh pueblo de Sión, que vives en Jerusalén, ya no llores más. Él será compasivo si le pides ayuda. Sin ninguna duda, Él responderá a los clamores. En ese momento me di cuenta de que Dios me estaba diciendo, si tú acudes a mí, me pides dirección, yo te voy a ayudar, yo voy a sentir amor y compasión por ti, por la gatita, y te voy a ayudar, yo te voy a responder a tus oraciones. En la parte del estudio establece, tenían que esperar por él en tranquilidad y en confianza. Nada que dijeran ni hicieran podía acelerar los planes de Dios. Me di cuenta de que tenía que aprender a ser más paciente, que si Dios no respondía en ese momento, si la debíamos de operar a la gata o no, yo debía
de esperar pacientemente, que no debía de actuar con miedo, sino buscar su consejo y esperar hasta que Él me respondiera. Como escudriño la Biblia y a la par aparecen otros versículos, acá en Isaías capítulo 30, versículo 19, me manda a Isaías 25:8 y que establece en la parte del estudio. Se los voy a leer. El Señor siempre cumple su palabra. Da consuelo saber que los planes de Dios y sus hechos están íntimamente relacionados con su palabra. Cuando oramos de acuerdo a la voluntad de Dios, como está expresada en la Biblia, y reclamamos sus promesas como están registradas en la Biblia, Él nos escucha y responde nuestras peticiones. Entonces, ¿qué tenía que hacer en ese momento? Orar, pero ¿cómo tenía que orar? Acá me dice que tengo que orar conforme a su voluntad. ¿Y cuál era la voluntad de Dios? Dios ya me lo había dicho, que consultara con Él. Entonces mi oración fue, Padre, tú me dijiste que consulte contigo antes de tomar una decisión y hoy te vengo a preguntar, ¿es tu voluntad que operemos a la Misha o no la operamos? Pero aquí también me dice que hay que reclamar las promesas. Y yo le empecé a mencionar a Dios lo que Él me ha dicho en su palabra. Le recordé Salmos 36:6, en el cual establece, tú cuidas de la gente y de los animales por igual. También le recordé a Dios Jeremías capítulo 33, versículo 3. Tú me has dicho, clama a mí y yo te responderé. También le recordé la promesa que me había hecho en Salmo 32:8. Tú me has dicho, te haré entender y te enseñaré el camino que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Aparte de esas promesas, Dios en ese instante también me había dado la promesa que está en Isaías capítulo 65, versículo 24, en el cual establece, le responderé antes de que me llamen, cuando aún estén hablando de lo que necesitan. Me adelantaré y responderé a sus oraciones. Le recordé estas promesas a Dios. Y el día siguiente, claro que Dios me respondió. Cuando leí la Biblia, recuerden que yo iba por Isaías 30 y el día siguiente me tocaba Isaías 31. Y en el versículo 1, en la parte del estudio, me establece. Cuando tenemos problemas es bueno buscar ayuda. Pero nunca debemos pasar por alto a Dios ni las instrucciones que nos ha dado. Así que, ¿qué podemos aprender de esto? Con esto Dios me está diciendo, sí puedes buscar ayuda, pero recuerda que no se te olvide y no actúes como estabas actuando ayer, que consultaste con otras personas y no conmigo. Primero debes consultar conmigo, debes de tomarme en cuenta a mí y la instrucción que yo te he dado. Y por supuesto, buscamos ayuda, gracias a Dios. Dios dio de su provisión para poder operar a la Misha, ahí está bien, por la gracia, porque Dios es amoroso y compasivo, pero debemos de aprender esto, buscar a Dios, siempre consultar antes de tomar una decisión, consultarle a Él, porque Él es omnisciente, Él sabe lo que va a suceder. Y ya nos enseñó cómo debemos de orar conforme a su voluntad y debemos de recordarle las promesas que Él nos ha hecho. Bendiciones.